Amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, ya lo vieron en el título, me van a acompañar a recorrer la famosa Comuna 13. Ahorita mismo me encuentro en Medellín, que es donde se ubica la Comuna 13. Antes de que partamos rumbo a dicho lugar, les voy a contar un poquito de historia para que se den una idea de la importancia que tiene este sitio, no solo para Medellín, sino para toda Colombia. Este lugar llegó a ser el sitio más peligroso de todo el mundo hasta hace apenas algunas décadas. Había más de 60 muertos diariamente, nada más para que se imaginen. El lugar fue construido, comenzó a construirse en la década de los 70s por todas aquellas personas que eran desplazadas a raíz de las guerrillas que obviamente el país y Medellín sufría en aquellas épocas. Lo que la gente hacía era construir sus casitas con lo que encontraran, con cartón, con madera, con plástico, con lo que hubiera. En la década de 1970 es que se inaugura, por así decirlo, ya que solo contaba con una iglesia y 3 casitas. Este lugar también fue muy utilizado por Pablo Escobar, ya que de ahí reclutaba a la mayoría de sus sicarios. Al morir dicho personaje, pues uno supondría que hasta ahí terminaría la violencia en la comunidad, pero no fue así. La guerrilla siguió y siguió durante varios años para ver quién se quedaba con el control de la zona y la violencia obviamente entre el Estado y las pandillas. Es que es mucha historia, amigos, mucha historia. Es un lugar en verdad lleno de historias por contar. El 2002 significó un punto de inflexión en la comuna, ya que sucedieron 2 hechos bastante importantes. El primero de ellos fue la Operación Mariscal, en la que el gobierno intentó intervenir con fuerzas armadas y muchos agentes, y tras 17 horas de enfrentamientos, la gente, los civiles, gente inocente, salió a las calles a merced de que pudieran recibir una bala perdida. Salieron con pañuelos blancos para pedir que cesara el fuego, para pedir paz. Y 5 meses después, en octubre de ese mismo año, se llevó a cabo la Operación Orión, en la que el presidente, el recién nombrado presidente de Colombia, Álvaro Uribe, envió a 1500 soldados a la zona, lo cual dejó a más de 600 víctimas, y sí, entre ellas personas inocentes, personas que hasta la fecha siguen siendo buscadas por sus familiares. El rumor más popular dice que la mayoría de los cadáveres fueron simplemente arrojados a la escombrera, que es conocido como la fosa más grande de Latinoamérica. Sin duda el 2002 fue un punto completamente de inflexión. A partir de ahí comenzó un periodo que los habitantes del lugar llaman la transformación, en el cual el sitio dio un giro completamente. Se enfocaron en ganarse la vida de manera honesta y a enfocarse sobre todo en actividades de tipo artísticas. Ya verán a lo largo de este video que es un sitio muy colorido, lleno de arte, lleno de talento, y que sinceramente no me puedo imaginar cómo sería en aquellas épocas. Así que acompáñenme el día de hoy. Amigos, y ahora sí, después de una larga caminata y una intensa subida, por fin estamos en la famosísima Comuna 13. La subida está pesada, como pueden ver. Estoy escurriendo de sudor, pero creo que va a valer la pena. Así nos recibe el lugar. Desde ya podemos ver que esto está lleno de colores por todos lados, murales, grafitis. Me van a disculpar, pero yo necesito un descanso como de 2 horas. Esa subida estuvo... Me encanta caminar y caminar. Entonces, saliendo del metro, en lugar de tomar un Uber, un autobús, un taxi,
El niño decidió venirse caminando. Pero todo fine, todo cool. Ahorita continuamos con el recorrido. ¿Saben que estaría bien cool? Que pusieran unas de estas allá en mi cerro también. Oigan, ya con las escaleras eléctricas, neta que todo cambia. Estoy impresionado, o sea, en verdad las escaleras llegan hasta arriba. Llevo ya unos... ¿qué serán? Unos 6 niveles y esto sigue y sigue. Y ahora sí, amigos, llegamos al final. Aquí ya se ven las vistas de Medellín, están los lugares para tomarte fotos, así que vamos a ver. Oigan, que esto es un recorrido larguísimo. O sea, vean, de que continúa hasta la orillita de la comuna. Está increíble, las vistas están increíbles. Comuna 13 está encantando. En verdad, a donde sea que voltees hay murales, hay grafitis, hay arte. Así que ahora les va un collage del arte de aquí de la Comuna 13. Ustedes pónganme en los comentarios qué les parece, cuál fue su favorito. Y es que vean, el recorrido sigue y sigue y sigue, y de allá todavía le va a dar la vuelta así por atrás del cerro. Y es que, a ver, este tipo de lugares, favelas, comunas, cerros, en cualquier otro lado, son sinónimo de un sitio peligroso, un sitio al que no puedes ir a menos que sea con alguna persona local. Y es increíble cómo aquí lo convirtieron en un sitio turístico. El ambiente que se siente es seguro, no me siento yo en ningún momento en peligro. Muy bien ahí, muy bien ahí. Ojalá este tipo de iniciativas pudieran replicarse no solo aquí en Colombia, sino en cualquier otra parte del mundo. A ver, gordito, a volar. ¡Wow! ¡Sorprendente! Míralo bien, estirándola y tome. ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! ¡Vivo Isaac! ¡Wow! Es importante, estarán pasando mis compañeros con su gorro pidiendo. Muy bueno, ya sabe cómo que la rima cabalgo. Esta rima se está contando. Hay un arrocito en bajo y estos dos también se guardan algo. Del oriente vinieron directo para Medellín, porque así es que lo hacemos en este día. Este no creído más soy yo, corazón de la recorazonería. Un saludo, porque saben que resalta. Como tenemos el estilo muy bueno, ya sabemos que aquí ya hacemos la gente que suba las palmas. Esto es la eterna primavera y una bulla porque Paula todo le va a pasar la materia. Por cierto, una comuna es básicamente una comunidad, valga la redundancia, construida así en el cerrito. Si se dan cuenta, Medellín es una ciudad rodeada de cerros. Entonces, en todos los cerritos alrededor de la ciudad van a haber edificios y comunidades. Estas son las comunas, van enumeradas. Y la más popular de ellas, pues obviamente es esta, la Comuna 13.
Esto ustedes ya lo habrán deducido, pero a día de hoy este sitio depende completamente del turismo. De turismo, de propinas, de vender su arte, de dar tours. Así que visítenlo, es un lugar hermoso, recomendado 100%. Caminando por el recorrido nos encontramos con los famosos toboganes, los toboganes de aquí de la Comuna 13. ¿Qué dicen? ¿Me aviento? Pues uno no viene a la Comuna 13 todos los días, así que sin duda está en mis destinos favoritos de toda Colombia hasta ahora. Es impresionante la transformación que ha tenido este lugar. Uno en verdad puede imaginarse lo que era vivir aquí hace unas décadas y el cambio radical que ha tenido este sitio. Sin duda, un sitio emblemático de aquí de Medellín. Y una visita a Medellín no podría estar completa sin recorrer el famoso Museo de Antioquia. Básicamente este es un museo dedicado a uno de los artistas, si no es que el más famoso de Medellín, Fernando Botero. Quizá ya han visto alguna de sus esculturas, alguna de sus pinturas, alguna de sus obras. Es ese artista peculiar que dibuja todo gordo. A las personas las pone gordas, a los gatitos los pone gordos, a los animales los pone gordos. Tiene unas historias bastante curiosas, no solo de la vida del autor, sino del país, de Colombia. También tiene ahí varias esculturas del tema Pablo Escobar, de las tradiciones del país, entonces muy interesante. El museo creo que vale completamente la pena el precio. Le voy a poner un 8.5. Algo curioso es que cuando a Fernando Botero le preguntaban que por qué dibujaba a todo mundo gordo, él se enojaba y decía que no estaban gordos, estaban en volumen, así como tu compa que va al gym 2 veces al mes. Güey, ¿qué pedo? Hay una parte del museo en el que parece que me metí a una... Igual y no ve nada. En el que parece que me metí a una casa de terror. Vean, este de aquí está bien creepy. Siento que ese mamahuevo de ahí se va a mover en cualquier momento. Y con estas preciosas tomas del Museo de Antioquia despediremos este video. Amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte. Y amigos colombianos, les tengo que confesar que la Comuna 13 sin duda ha sido de mis destinos favoritos en todo el país. Tengo que regresar algún día sin duda. Déjenme aquí abajo en la cajita de comentarios si hay algún otro destino que me faltó por visitar en Medellín. Y no olviden suscribirse, se vienen muchos más videitos de Colombia. Adiós. Antes de irnos, vamos a tocar el pilín al Botero para buena suerte.